Jaime Osuna, conocido como el hombre de las mil caras, es un hombre que resuena en las prisiones de California. Con sus tatuajes y su fría falta de remordimiento, se ha convertido en un símbolo de violencia y perversidad. Su caso, marcado por la brutalidad y la crueldad, ha superado los titulares y desafiado al sistema penitenciario. Bienvenidos y diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. Antes de seguir, tenéis como siempre toda la biografía empleada para hacer este vídeo en la descripción y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado para apoyar a este canal a seguir creciendo. Y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas. Jaime Osuna nació en 1988 en California, en una familia sumida en la violencia y la inestabilidad. Su infancia estuvo marcada por el abuso físico y emocional y la falta de atención parental. Su padre biológico le pegaba a su madre mientras ésta estaba embarazada de él, y más tarde con su padrastro, quien incluso cuentan, lo tiró una vez de un coche en movimiento cuando este solo era un bebé. Las experiencias traumáticas que tuvo que enfrentar desde una edad temprana lo moldearon de manera irreversible, contribuyendo a desarrollar estos comportamientos agresivos y antisociales. Vecinos y conocidos recordaban a Osuna como un niño que creció rodeado de adversidad, lo que lo llevó a cometer delitos menores desde la adolescencia, como serían robos y vandalismo. Un hecho particularmente devastador fue el abandono de su madre, lo que según algunos analistas pudo haber dejado cicatrices profundas en él, alimentando su furia y deseos de cometer homicidios. Durante su juventud, Jaime Osuna se fue involucrando más en actividades delictivas y relaciones con pandillas, aumentando su historial criminal y desarrollando una reputación por su frialdad y sadismo. Estos primeros delitos y su contacto con la violencia cotidiana sentaron las bases de una carrera criminal que evolucionaría hacia actos mucho más oscuros y violentos. Es sorprendente, pero Jaime Osuna encontró el amor y tuvo un hijo, aunque su relación estuvo marcada por la violencia desde el principio. Antes de ser conocido por sus crímenes, de los que hablaremos posteriormente, Osuna era un joven rudo que tras atacar brutalmente a un chico en una fiesta, terminó en prisión. Allí comenzó un romance con la madre del joven agredido, y cuando salió ya estaban enamorados. Sin embargo, la relación fue destructiva, con Osuna ejerciendo abuso físico y luchando contra la adicción a metanfetaminas, lo que puso en riesgo a su pareja y a su hijo. Pero sigamos avanzando hacia el año 2011. Fue aquí cuando Osuna cometió uno de los crímenes que definirían su legado de terror, el asesinato de Ivette Peña, una mujer de 37 años, en un motel en Bakersfield. El crimen fue especialmente cruel, con detalles que mostraban una brutalidad inusitada y un placer sádico en infligir dolor. Según las investigaciones, Peña fue torturada antes de morir y la escena del crimen mostraba signos de una mente perturbada y violenta. De hecho, el fiscal Nick Lackett evitó especificar los detalles de lo que sucedió a Peña, pero mencionó que había sufrido lesiones extremadamente horribles. La policía detuvo a Osuna 5 días después en el apartamento donde se encontraba hospedado en el oeste de Bakersfield. Se declaró no culpable de asesinato en primer grado, entre otros cargos, y así comenzó su proceso en el sistema judicial. Aunque más tarde sí admitiría su culpabilidad y además mencionó que siguió matando, aunque de esto último no hay constancia de que fuera cierto. Osuna ha afirmado que cometió su primer homicidio cuando tan solo tenía 13 años y que la víctima fue un hombre de 27. En sus declaraciones también mencionó que en noviembre de 2007 acabó con la vida de una mujer de 32 años. Sin embargo, se negó a revelar las razones detrás de ambos crímenes, manteniéndose en silencio sobre los motivos que los llevaron a suceder. A pesar de la gravedad de estos hechos, Osuna insistió en que ninguno de sus delitos estuvo relacionado con pandillas. Tras su arresto, Osuna se comportó de manera desafiante y despectiva durante el proceso judicial, exhibiendo una falta de remordimiento. Su actitud durante el juicio, combinada con sus tatuajes faciales, que reflejaban una siniestra fascinación por la muerte y el sufrimiento, contribuyeron a consolidar su imagen pública como un villano despiadado. El proceso judicial de Jaime Osuna estuvo marcada por una gran atención mediática y una serie de escalofriantes detalles que salieron a la luz. La evidencia presentada durante el juicio incluyó testimonios y pruebas forenses que confirmaron la brutalidad del crimen contra Peña.
La fiscalía pintó un cuadro perturbador de los últimos momentos de la víctima, subrayando la naturaleza sádica del acto. Como mencionábamos antes, durante sus apariciones en la corte, Osuna mostró una actitud desafiante y despreocupada. A menudo sonreía y se burlaba del proceso judicial, así como de la familia de la víctima, lo que dejó perplejos tanto a los asistentes como a los medios de comunicación. Tanto sus comentarios como su lenguaje corporal reflejaban dicha falta de empatía y remordimiento, lo que alimentó su imagen como una figura despiadada e insensible. Y como sería evidente, el tribunal lo condenó en 2017 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue recibida como una medida necesaria para proteger a la sociedad de un criminal cuyas acciones y comportamientos desafiaban cualquier idea de rehabilitación. La fea reacción de Osuna al escuchar su sentencia, que en modo de burla dejaba sus ojos en blanco, solo reforzó la percepción de que no tenía ninguna intención de cambiar su camino. De hecho, antes del juicio aceptó una entrevista donde mencionó lo siguiente: «Soy alguien que no tiene el miedo de darse el gusto, sin medir las consecuencias. Me hice a mí mismo y estoy orgulloso de ello». En esa misma entrevista, Osuna, quien se autodenomina el hombre de las 1000 caras, afirmó: «No tengo empatía, soy sádico, realmente no me importa, lo haría de nuevo una y otra vez». Sin embargo, el caso de Osuna no terminaría con su condena. El 9 de marzo de 2019, la prisión estatal de Corcoran, en el condado de Kings, fue el escenario de un crimen espantoso. El hombre de las 1000 caras compartía celda con Luis Romero, un recluso de 44 años que había pasado más de 20 años tras las rejas por asesinar a una mujer en Los Ángeles. Esa mañana, cuando los guardias realizaron una rutina de revisión en las celdas de ambos, hicieron un descubrimiento aterrador. Osuna había desfigurado a Luis Romero, le cortó uno de sus ojos, un dedo, le quitó parte de las costillas y le cercenó parte de su pulmón. Finalmente le cortó la cabeza. También creó una pose con el cuerpo y mutiló el rostro de Romero a ambos lados de la cara para que pareciera una amplia sonrisa, según los informes filtrados de la autopsia. Con una frialdad inquietante, Osuna llevaba un collar hecho con partes del cuerpo de Romero, y como si el horror fuera poco, las paredes de la celda estaban cubiertas de sangre con la palabra jajaja, característica del Joker, y en otra de las paredes la firma de Osuna, el hombre de las 1000 caras. Este asesinato no solo conmocionó a la comunidad penitenciaria, sino que rápidamente se convirtió en un tema de conversación a nivel nacional. La ficha policial de Osuna se hizo pública y el mundo conoció los detalles espantosos de su crimen y los oscuros antecedentes que lo acompañaban. De hecho, Phil Aitchison, el asistente fiscal del distrito del condado de Kings, lo describió como el caso más espantoso que haya visto jamás, pues la autopsia desveló que el hombre estuvo vivo unos minutos mientras todo ocurría. Se sabe que el crimen fue llevado a cabo con una navaja de afeitar atada a una cuerda. Fue tan cruel y macabro que dejó a todos sin palabras. En abril de 2019, Osuna se declararía culpable de este crimen y de otros cargos, pero su caso pronto se convirtió en una serie de audiencias legales, muchas de las cuales se centraron en un tema aún más inquietante: su salud mental. El hombre tenía historial de agredir a otros reclusos. Antes de asesinar a Romero, Osuna ya había demostrado su violencia al irrumpir en la celda de otro recluso, a quien apuñaló y le cortó la cara. Las heridas fueron tan graves que ese hombre requirió 67 puntos de sutura. La víctima, temiendo que Osuna usara las fotografías de sus lesiones como parte de su macabra colección de trofeos, se negó a que los funcionarios de la prisión le tomaran fotografías. En mayo de 2020, durante una audiencia, Osuna interrumpió al juez y a los abogados y con una calma perturbadora declaró: «No quiero una audiencia preliminar, quiero declararme culpable de asesinato». La frase dejó a todos atónitos y en lugar de avanzar hacia un juicio, el proceso judicial comenzó a dar un giro aún más desconcertante. En enero de 2021, después de revisar cientos de páginas de registros médicos, incluidos informes de salud mental proporcionados por el Departamento de Corrección y Rehabilitación de California, los psiquiatras concluyeron que Osuna era incompetente para enfrentar un juicio. La doctora Brandy Matthews, quien presentó el informe, explicó que Osuna mostraba signos claros de paranoia, se negaba a tomar sus medicamentos y se aislaba en su celda, convencido de que todos le estaban tendiendo una trampa.
Los expertos en salud mental diagnosticaron a Osuna con esquizofrénica de espectro no especificado, trastorno de personalidad antisocial, trastorno límite de la personalidad y trastorno de estrés postraumático. Debido a su estado, fue transferido al programa de hospitalización psiquiátrica en la prisión estatal del Valle de Salinas, donde los psiquiatras comenzaron a monitorearlo más de cerca. Sin embargo, meses después, los mismos psiquiatras descubrieron que Osuna había comenzado a recuperar su competencia mental. Esta revelación reabrió el debate sobre su capacidad para ser juzgado, especialmente después de que despidiera a su abogado en junio de 2022. Su nuevo defensor puso en duda la validez de la evaluación psiquiátrica de su cliente. Actualmente Osuna cumple una condena a cadena perpetua en la prisión estatal de Corcoran, California, sin posibilidad de libertad incondicional. Sin embargo, en diciembre de 2023, su sentencia se redujo en 1 año debido a un cambio de ley de 2020 que modificó las penas previas. Al mismo tiempo, se realizó una conferencia en la que se discutió la posibilidad de solicitud de la pena de muerte para Osuna. Mientras tanto, sigue enfrentando cargos por ambos crímenes, el asesinato de Romero y además una sentencia de cadena perpetua, más 20 años por el asesinato de Peña. Y así concluye nuestro vídeo. ¿Cuál es tu opinión sobre este perturbador caso? Te leo en los comentarios. Si te ha intrigado esta historia, te invito a seguir investigando y descubrir más sobre este caso. No olvides suscribirte así como dar like si aún no has hecho para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene.